Buenas tardes, espero que hayan empezado bien la semana. Rezamos un ratito juntos en este día lunes a la luz de un pasaje que está al inicio del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que dice así: Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Nicodemo va a ver a Jesús. Juan nos dice que va de noche. Ya sabemos que para Juan esto es un dato mucho más que cronológico. Había empezado Juan su Evangelio, lo recordamos hace poco, pero lo leíamos en la Navidad. Había empezado Juan diciendo: la luz vino al mundo y las tinieblas no la recibieron. Y a lo largo de su Evangelio son muchas las veces en las que hace referencia a la luz y a la oscuridad, a los que ven y a los que no ven. En este caso Nicodemo va de noche, quiere decir que está en oscuridad, que puede ser mental, que puede ser la dificultad para comprender, o que puede ser un poco más profunda, puede ser una oscuridad espiritual que tiene que ver, uno diría, con una especie de clima de pecado, la oscuridad que no deja ver las cosas de Dios. Sin embargo, Nicodemo, aún así, y ocultándose seguramente por temor a sus pares que no aceptaban ni a Jesús ni a su mensaje, reconoce en Jesús por lo menos a un maestro. Parece que va como a hablar con un par y reconoce que por los signos que hace, evidentemente Jesús viene de parte de Dios. Hay, como nos pasa muchas veces también en el Evangelio de Juan, un nivel distinto en el lenguaje, en lo que se dice y en cómo se entiende lo que se dice. Jesús habla de nacer de nuevo y Nicodemo piensa en materialmente ponerse otra vez en el seno de su madre y volver a nacer. Entonces Jesús tiene que hablarle del agua y del espíritu, haciendo ya una referencia clara al bautismo. Esta necesidad de renacer que probablemente Nicodemo de algún modo sentiría en su corazón. Me da la impresión que Nicodemo no va a buscar respuestas teóricas simplemente como un maestro que dialoga con otro maestro sobre alguna teoría, sino alguna respuesta más profunda para su propia vida. Y entonces recibe esta invitación, uno diría rara, de Jesús de volver a nacer. Esto debe sonar como morir a otras cosas, morir a un pasado, abandonar una vida ya hecha en un hombre seguramente ya anciano, reconocido como uno de los notables entre los judíos, un fariseo con una estructura religiosa y moral bien firme, bien sólida. No encuentra probablemente el modo, ¿no? Hay que abandonar todo eso y empezar como a construir de nuevo. Es volver a nacer, es echar por tierra la vida anterior, es de algún modo morir para buscar algo absolutamente nuevo y algo que es de lo alto, para poder ver el reino, para poder comprender, uno diría, para poder tener luz, concretamente en las cosas de Dios. Este volver a nacer tiene un poco que ver con el camino que hicimos en la Cuaresma. Fuimos como identificando o intentando identificar las cosas que están ya arraigadas en nuestra vida, pero que no nos hacen bien, que no son de Dios, o que en todos casos nos distraen el corazón. Reconocer las cosas en las cuales encontramos seguridad. Esto seguramente tenía Nicodemo, más allá de sus dudas.
seguridad en una estructura firme, ya montada, con años de tradición, y Jesús viene como a romper eso, a mostrar un modo nuevo de relación con Dios y con los demás. Entonces nosotros, como digo, hemos intentado seguramente en la Cuaresma identificar estas cosas a las que de algún modo queríamos morir para poder resucitar, cosas a las que de algún modo necesitamos renunciar como para, quien dice, volver a nacer. De hecho, es significativo que después de todo ese camino de la Cuaresma, una de las partes centrales de la vigilia pascual, de nuestra celebración de la resurrección de Jesús, es la renovación de las promesas bautismales, es renovar el bautismo. Es como decir a Dios, otra vez elijo, vuelvo a elegir e intento cada vez más ser más profundamente hijo, más confiado, más inseguro, si se quiere, de las cosas que antes me daban seguridad. Una invitación a una resurrección, que generalmente, como es un paso por la pasión y por la cruz, suele ser dolorosa, pero que nos abre a una liberación que es propia de la Pascua, la libertad de los hijos que hemos recibido el día de nuestro bautismo, pero que a veces podemos descuidar o dejar de atender o de hacer crecer en el corazón. Ojalá, una vez más, también, no solo a la luz de este pasaje, sino de tantos otros, especialmente el Evangelio de Lucas, que se detiene muchas veces a señalar a los pequeños, a los más débiles, y en particular la imagen que usa es la de los niños, como los primeros llamados, porque son los primeros dispuestos a recibir de Dios la vida, la seguridad, la certeza de la protección y entonces el deseo de estar cada vez más cerca de Él. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.